figuras son congruentes si se cumplen dos cosas. La primera, que la medida de todos sus lados y de todos sus ángulos sea como iguales. O bien que cuando yo recortara la figura y la encimara o la superpusiera, ¿qué pasaba con todos sus vértices? Todos coincidían. Eso es que dos figuras sean congruentes. Para construir figuras congruentes se necesitan ciertos datos, ¿ok? En el caso de triángulos congruentes, son congruentes y cumplen con cualquiera de tres condiciones. La primera condición dice que la medida de sus tres lados sea iguales. La segunda, o el segundo criterio de congruencia, sería que la medida de dos ángulos y el lado comprendido entre ellos fueran iguales. Y el tercer criterio de congruencia sería que dos lados y el ángulo que forman entre ellos fueran iguales, ¿ok? Eso es lo que significan las siglas LLL, ALA y LAL. Para construir, por ejemplo, dos triángulos congruentes a partir de la información de sus lados, por ejemplo, ahorita les dije que construyeran uno de qué medidas? 4 centímetros, 5 centímetros y 6 centímetros. Quedamos que para construir triángulos, cuando me dan los tres lados, lo primero que tengo que hacer es que el lado mayor lo tomo ¿de qué? De base. Si esta es la base, la nombro AB. Y eso mediría ¿cuántos centímetros? 6 centímetros. Después, tengo que tomar el compás y abrirlo a la primera medida, por ejemplo, 4 centímetros, y apoyarme en uno de los vértices. Si yo me apoyo en el vértice A, lo abro a 4 centímetros, puedo trazar un arco arriba y un arco abajo como si fuera a hacer una circunferencia. Después, me apoyo en el otro vértice mi compás abierto a la última medida que me falta, que es de 5 centímetros. Aquí era de 4 centímetros, ¿cierto? Sí. Me apoyo en B y trazo un arco como si fuera a trazar la circunferencia, y hacia abajo igual un arco como si fuera a trazar la circunferencia. Donde se cruzan esos dos arcos sería el vértice C, y acá abajo sería el vértice C'. Si yo uno A con C y con B, formo un triángulo 1, ¿cierto? Sí. Si uno A con C, con el C' y luego con B, tengo un triángulo 2, ¿cierto? ¿Cómo son estos dos triángulos entre sí? Congruentes. Entonces digo que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ABC'. Lo único que cambió fue el vértice de acá abajo, ¿cierto? Sí. ¿Alguna duda entonces? Cuando me dan las tres medidas de los lados, forzosamente los triángulos que voy a construir, ¿cómo van a ser entre ellos? Congruentes. Copio el triángulo que tenga las características de 40 grados, 3 centímetros, 40 grados, 3 centímetros y 30 grados. ¿Qué criterio voy a demostrar o utilizar para construir los dos triángulos congruentes? El criterio ALA, que significa ángulo, lado, ángulo. La condición es que si me dan dos ángulos, el lado comprendido entre ellos tiene que ser igual en las dos figuras. Tomo la medida que me dan como si fuera la base, la nombro AB, y va a medir ¿cuánto? 3 centímetros. Después, para los ángulos, toman su transportador, se apoyan en cualquiera de los dos vértices para trazar el primer ángulo. Por ejemplo, me apoyo en A, mido ¿cuántos grados? 40. Si este va a ser mi lado inicial, cuento 10, 20, 30, 40, y donde marque mis 40 grados, lo uno con mi vértice. ¿Alguna duda? No. Aquí ya hay 40 grados. Me falta un ángulo de 30. Me tengo que apoyar en el otro vértice, el centro del transportador, y mido ahora 30 grados, 10, 20, 30. Donde marque 30, lo uno con el vértice B, y si se fijan, se cruzan esos dos ángulos que tracé. Aquí hay ¿cuántos? 30 grados. El punto donde se cruzan será el vértice C de mi triángulo ABC. ¿Alguna duda de cómo construirlo? No. Ok. Ahora, quiero construir un triángulo congruente a él. Tengo que trazar igual, aunque sea en otra posición, no importa, la base que mide
mis 3 centímetros, que me indica mi medida. Y ahora en lugar de nombrarla AB, la nombro DE, por ejemplo. Ahora, voy a construir un triángulo hacia abajo. En cualquiera de los vértices pongo el centro, que el 0 coincida con la horizontal, y mido el primer ángulo. Puede ser el de 30, no importa, 10, 20, 30. Lo marco, lo uno, y ya tengo un ángulo de ¿cuántos? De 30 grados. Para el de 40 me apoyo en el otro vértice, el centro, mido a partir de 0, 10, 20, 30, 40. Donde cumpla 40 grados, lo uno. Y ya se cruzaron, ¿cierto? Se cruzaron en un vértice que ya vamos a llamar DEF. ¿Cuántos grados hay aquí? 40 grados. ¿Cómo son el triángulo ABC y el triángulo DEF? Congruentes, porque cumplen ¿qué criterio? El de ángulo, lado, ángulo. ¿Alguna duda? El tercer criterio de congruencia, que dice que si me dan la medida de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, forzosamente cuando yo construya dos triángulos, estos van a ser como congruentes. Vamos a hacerlo con un triángulo que mida 4 centímetros, 50 grados y 3 centímetros. Para empezar, ¿a quién tomo por lo general de base al trazar un triángulo? ¿A la medida más qué? Grande. Más grande. Suponemos que si mide 4 centímetros, lo nombro A, lo nombro B y aquí hay 4 centímetros. Me dice que tiene un ángulo de ¿cuántos grados? 50. De 50 grados. Puedo apoyarme en el vértice B o en cualquiera de los dos y vamos a medir. Si el lado inicial va a ser de A hacia arriba, voy a tomar el conteo de transportador de 0 hacia arriba. ¿Cuántos grados? 50 grados. Lo marco, lo 1. Ahora, todo lo puedo hacer del tamaño que yo guste y sigue siendo un ángulo de ¿cuánto? 50. De 50 grados. Ahora lo que debo de hacer es medir el otro lado que me falta, que es ¿cuánto? 3 centímetros. Esos los mido sobre el ángulo que tracé. Si yo mido mis 3 centímetros y hago una marca en donde marcan mis 3 centímetros, ahí va a haber un vértice. ¿El vértice qué? Sí. El vértice C. Si yo uno el vértice C con el vértice A, ya tengo un triángulo, ¿cierto? Sí. ¿El triángulo qué? ABC. Si yo quiero construir un triángulo congruente a él, vuelvo a trazar mis 4 centímetros en cualquier posición. Recuerde que no importa si están girados o no. Ahora en lugar de A, B, le nombro DE y mide 4 centímetros. Después, quiero que forme un ángulo de ¿cuánto? 50 grados. Ahora el lado inicial va a ser acá, 10, 20, 30, 40 y 50 grados. Lo voy a unir. No importa el tamaño del que sea ese ángulo, aquí ya va a haber ¿cuánto? 50 grados. Sobre ese mismo ángulo que tracé, ahora voy a tomar la otra medida, que es de ¿cuánto? 3 centímetros. De 3 centímetros. Hago una marca en donde mi regla llegue a 3 centímetros. Se forma un vértice, el vértice F. Si yo uno el vértice F con el vértice E, ya tengo otro triángulo. ¿El triángulo cuál? DEF. ¿Y cómo son entre sí esos dos triángulos? Congruentes, aunque estén en diferente posición. ¿Qué criterio están cumpliendo? El de lado, ángulo, lado.